Quiero comenzar comentando esto, ¿verdad? De un monje que estaba de viaje y que oyó cantar a un bello pájaro. Contó las veces que el ave trinó, fueron 22 veces. El monje lo interpretó como un signo de que aún le quedaban otros tantos años de vida. Entonces se dijo: aún he de vivir 22 años más. ¿Para qué tanto tiempo he de encerrarme en el convento? Volveré al mundo, me consagraré a la vida profana y gozaré sus placeres durante 22 años. Y durante los 2 años que me quedan, haré penitencia. Pero Dios, que no ve bien la interpretación de los signos, dispuso sus designios de otro modo. Dios pensó: los 2 años que aquel había destinado al arrepentimiento, quiso Dios que fueran primero, y los otros 20 años que aquel había destinado para hacer lo que quisiera, decidió que fueran los últimos. De modo que al cabo de 2 años, este monje se murió y entonces se fue a dar al infierno. El cardenal de Madrid, Antonio María Rouco, dijo en la Cuaresma de 1996 que el hombre está llamado a colmar el deseo de plenitud inscrito por Dios en su corazón. Ese deseo que solo Dios puede saciar constituye un dato primordial de su experiencia, pero no es el único, pues al examinar su corazón se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su Creador, que es bueno. El hombre no es solo finito, sino también pecador, y eso desde el origen. Rompió el orden debido con respecto a su último fin y al mismo tiempo toda su ordenación en relación consigo mismo, con todos los otros hombres y con todas las cosas creadas. Lo que la experiencia intuye y descubre en el fondo del corazón del hombre, la revelación, el evangelio, la ilumina en toda su fuerza y su verdad, dramática y esperanzadora a la vez. Dios va a satisfacer la inextinguible nostalgia del hombre y va a curar en él la herida del pecado por una vía absolutamente inesperada, gratuita y maravillosa, la del amor misericordioso. Todos deseamos profundamente que el tiempo de la vida no pase en vano, sino que sea útil, constructivo para nosotros y para los demás. Sin embargo, tenemos que reconocer con dolor que a menudo nuestra vida se bloquea, se aparta del camino, se distrae con otras cosas, cae en el pecado, se pierde. Entonces reconocemos la verdad que contienen aquellas palabras del Señor. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si se pierde a sí mismo? Dios, sin embargo, no ha dejado al hombre a su propia suerte. Y ya desde el principio, la Escritura está llena de llamadas a la conversión. Esto es, de invitaciones para que camine hacia su plenitud. A través de ellas se manifiesta el interés de Dios por nuestra vida. Conmueve ver cómo Dios se hace presente una y otra vez, incansable, en la historia de su pueblo, para sacarle de su letargo y de sus cobardías, sacudirle, estimularle, ayudarle a caminar. He visto la miseria de mi pueblo en Egipto, he escuchado su clamor, dice el Señor. Ciertamente conozco sus angustias. He bajado para librarle de las manos de los egipcios y para subirle a esta tierra. Dios no permanece indiferente ante la situación de miseria que vive su pueblo.
y toma siempre la iniciativa para salvarlo. Su compasión por Israel, por el hombre, le mueve a intervenir en la historia, y precisamente a través de su actuación se irá manifestando quién es Dios. ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras por medio de pruebas, signos, prodigios y guerras, con mano fuerte y brazo poderoso, como todo lo que el Señor nuestro Dios hizo con nosotros en Egipto? Te lo han hecho ver para que reconozcan que el Señor es Dios y que no hay otro Dios fuera de Él. Esto es lo que nos dice el cardenal en su mensaje de Cuaresma de 1996. Sin embargo, estas situaciones provocan preguntas y hasta acusaciones a los creyentes. ¿Se puede hablar de la salvación de Dios en un mundo atravesado por el sufrimiento y la pobreza? Algunos oyentes de Jesús fueron y le contaron un hecho monstruoso que acababa de suceder y que llenó de indignación al pueblo. Pilato, el representante de Roma, había mandado a degollar a unos galileos en el preciso momento en que se estaban haciendo los sacrificios en el templo. Y estos hombres que llegan ante Jesús y le dicen que habían matado a esas personas, ya nos podemos imaginar el dramatismo de la escena, la indignación de todos. ¿Por qué? ¿Qué hacer? Jesús no pierde los nervios. Si acaso, aumentar el sufrimiento de los pobres, y aprovecha la ocasión para dar una lección religiosa. Les dice Jesús: les digo que si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Las calamidades y el sufrimiento no son un castigo de Dios, como creían los fariseos piadosos. La explicación última del problema del mal sigue siendo un misterio. Lo que para Jesús no ofrece duda es que todos los hombres somos pecadores. Nadie puede sentirse justo ante Dios. Todo hombre necesita la salvación de Dios, lo queramos o no reconocer. Todos vivimos aún en el país de Egipto. Somos esclavos del pecado y somos solidarios del sufrimiento y de la pobreza de los otros. Para Jesús, el más hondo mal del hombre, su más dura y funesta esclavitud, está radicada en el propio corazón del hombre. Por eso, su mensaje es ante todo una llamada al cambio de la persona, a la conversión del corazón, al cambio de mentalidad, a la metanoia. Como nuevo Moisés, Jesús ha venido a salvar a su pueblo de los pecados. Cuando el hombre entra en esta dinámica de conversión, comienza a descubrir el significado del nombre de Dios. Entonces, se llega a comprender mejor que con definiciones, ¿quién es ese Dios que salva? Yahvé. Solo entonces estaremos en condiciones de construir un mundo mejor. El Dios quiere. Él quiere que no perezcamos nosotros jamás. La conversión del corazón es condición que hace posible la llegada del reino de Dios. Todo sería distinto, incluso al nivel de la convivencia humana y de la propia relación del hombre con la naturaleza. Un escritor contemporáneo ha dicho: la supervivencia física de la especie humana no depende de las lluvias ni del sol, sino de un cambio radical del corazón humano. Entonces, la conversión no se reduce a una buena disposición interior ni a un vago deseo de ser mejores. En la parábola de la higuera que no da fruto,
Jesús nos enseña que Dios espera de nosotros obras de amor, de justicia y de verdad. De lo contrario, la conversión no es auténtica. Tenemos el ejemplo de los santos, como el del hijo de Bernardone. Había oído las palabras del Señor: si quieres ser perfecto. Entonces, solo cuando vendió sus bienes, entregó el dinero a los pobres y cambió su forma de vida, llegó a ser San Francisco de Asís. Solo hasta entonces. La conversión se hace tarea para construir un mundo de hermanos. Hay que hacer, decía Pegoy, una revolución temporal para la salvación eterna de la humanidad. No se puede dejar a los hombres en el país de Egipto, en el país de la miseria y de la opresión. Se trata de una tarea obligatoria para cada cristiano. No podemos olvidar las palabras de Jesús: tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste. Solo entonces, haciendo eso con los hermanos, mientras no sigamos este camino, permanecemos en nuestros pecados y no nos fecunda en nosotros esa salvación de Dios. Porque, ¿cómo podemos decir que amo a Dios a quien no veo, si no amo al hermano a quien veo? Eso no se puede decir. Dios, para salvarnos, toma siempre la iniciativa, pero pide nuestra colaboración. Recordemos los signos. Cuando regala el vino, exige primero el agua, y cuando multiplica la pesca, pide que echen primero la red. Podría hacerlo de otra manera. Podría hacerlo sin nosotros. Podría hacer llover los panes, que brotaran ríos de agua, vino y leche, curar de golpe a todos los enfermos. Pero lo ha querido hacer así, por respeto, para dignificar al hombre. Dios nos da a nosotros una libertad, porque nos quiere protagonistas de nuestra propia realización como personas, y como hijos de Dios también, nada menos. ¿Es nuestra gloria o nuestra tragedia? En todo caso, sería también nuestra responsabilidad. Entonces, yo los invito, hermanos, a que no nos demoremos, sino que tengamos la disposición de poder buscar a Dios. No dejemos nunca de convertirnos. Cada momento que existe en nuestra vida, Dios lo va haciendo paulatinamente, como el de esta historia. A veces hacemos planes, a veces hacemos cosas que pensamos que lo vamos a hacer y no sabemos cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. Podemos hacer muchísimos planes y a lo mejor estamos viviendo ya los últimos minutos de nuestra vida. Aprovechemos este tiempo, tengamos puesta nuestra meta, la mente puesta en nuestra meta, que es el cielo. Que pasen ustedes buenas tardes.